caminando por la ruta del Che en Bolivia. Destino, La Higuera. En estos lugares peleó la guerrilla de Ñancahuazú, liderada por Ernesto Che Guevara, quien después de la Revolución Cubana se decidió a seguir luchando en otros países. Año 1967. La historia de un grupo que sobrevivió 11 meses entre estos montes y quebradas. No había cómo vender un café, no había cómo hablar una palabra. No ha sido fácil. Por eso la gente se ha ido de aquí, si aquí había harta gente. Se ha ido, no hay gente aquí. ¿Usted ve que hay gente? No hay gente. Julia Cortés, la profesora de La Higuera, en el año 1967, cuando estalló la guerrilla, no conocíamos nada, sabíamos de que un poco guerrillero, que asaltaban, que entraban a las tiendas, que sacaban las cosas, que atropellaban a la gente, que mataban a sus animales, que violaban a las mujeres. Ese era el comentario. Pero después de todo, los guerrilleros no se ha visto que hayan abusado con nadie. El único, el que se metía a la guerrilla y seguía, ese sí, a ese lo mataban. En ese tiempo ha sido bien dura la vida para nosotros. No podíamos salir a la calle, no podíamos ir ni dónde, no podíamos dar información a nadie, porque toda la dictadura era bien fuerte. Había dictadura en ese Había dictadura, 5 años de la dictadura. No, nadie se ha metido, porque si uno se metía lo prisionaban. Nadie, por eso aquí en el lugar de La Higuera nadie le ha esperado también a los guerrilleros, al Che, porque era bien fuerte la dictadura. Así que por eso él no ha encontrado personas aquí para dialogar, para hablar, por eso nadie le ha apoyado a él. Lo que nosotros hacíamos era entrarnos dentro de nuestras casas y hacer todas nuestras cosas y total, no meterse. Porque, ojo, el Che no vino a liberar Bolivia, como muchos piensan. Él vino a establecer en Bolivia un centro de entrenamiento guerrillero para que vengan de todo lado del mundo a entrenarse aquí y después volver a su país de origen y intentar revolución. Y su plan de él, el Che, era 10 años, ni siquiera era un año, era 10 años, hasta que se consolide ese centro como tal. Colateralmente podía darse una revolución nacional, perfecto, pero no era el plan original. Y por eso escogieron una zona alejada, inhóspita, para establecerse ahí, ¿no? Lamentablemente ellos nunca llegaron a consolidarse como un núcleo guerrillero. Fueron descubiertos a los pocos meses de haber llegado, sus campamentos base fueron descubiertos, entonces lo único que hicieron ellos era avanzar hacia lugares donde no había el ejército, y de esa manera fueron llegando a ciertos lugares. Hubieron desertores almezcas y hubieron desertores que cayeron prisioneros, empezaron a hablar, cayó Ciro Busto, que fue arrestado con un francés. Exactamente, con un francés y un periodista inglés que se llamaba George Roth, ¿no? Se divide la guerrilla en retaguardia y vanguardia. Que el objetivo fue que Joaquín, que comandaba el grupo de retaguardia, se quedó con los heridos y los enfermos esperando mientras el Che iba a la cercanía de Muyupampa a sacar a estos 3 señores, Regis Debray, Ciro Bustos y George Roth. 3 días después fueron tomados prisioneros porque en medio de una población altiplánica, 3 gringos, 3 rubios, bueno, 2 rubios porque Ciro Bustos era pelado, ¿no? Era moreno y pelado. Pero entonces imposible pasar desapercibido, ¿no?
tenían un punto de encuentro, lamentablemente nunca volvieron a encontrarse porque el grupo de Joaquín que estaba esperándolo sintieron que el ejército estaba muy cerca, entonces se movieron y nunca más se volvieron a encontrar. Y esa es otra de las causas del fracaso de la guerrilla, ¿no? Porque quedaron debilitados, ¿no? Ya el ejército boliviano se dio cuenta y en la medida que fue comprobando que estaba el Che liderando, entonces ya la CIA de los Estados Unidos intervinieron. ¿Qué hicieron? Ahí establecieron un centro de entrenamiento donde salió la primera promoción de Rangers de Bolivia, que ellos hicieron un curso acelerado de boinas verdes, ¿no? Porque normalmente dicen que en Estados Unidos los boinas verdes son 2 años de entrenamiento, aquí hicieron un curso acelerado de 5 meses. En el diario del Che muchas veces relata que ellos estaban en los árboles y veían pasarnos las patrullas, porque ellos no querían enfrentamientos. Y ya cuando se daban los enfrentamientos, ellos normalmente ¿qué hacían? Apuntar, matar a los oficiales, y los soldaditos quedaban como que desorientados, ¿no? Entonces los instaban a rendirse. ¿Qué hacen? Los guerrilleros los curan a los heridos, les explican los objetivos de la guerrilla y posteriormente le quitan toda la ropa, botas, toda su ropa, sí, y después los despachan. Los despachan, vayan y díganle a su jefe que nosotros hemos venido a luchar por ustedes, que son los pobres, ¿no? Sus jefes están ahí tranquilos. Aquí en este lugar fueron enterrados 12 cuerpos. Todo el periodo de excavación fue casi de 3 años, ¿no? Desde diciembre del 95 hasta enero del 99, los últimos cuerpos. Este es el primer grupo acá, que son 7, más Tania, que está allá solita. Era el grupo que comandaba el señor allá arriba, Joaquín, que muere emboscado el 31 de agosto del 67, ¿no? Producto de una emboscada organizada por el ejército y un campesino que se llamaba Honorato Rojas, que este campesino colaboraba con la guerrilla. Este campesino conoce al grupo guerrillero más o menos en el primer viaje de exploración que hace el Che, en febrero. Toma contacto con ellos y el campesino colaboraba. Y así, en la medida que los guerrilleros circulaban por esta zona, como digo, pues, el campesino colaboraba. Una vez los militares se enteran que el campesino colaboraba, lo toman prisionero, lo traen aquí a Valle Grande, o lo meten a la cárcel como el señor, y obviamente planifican una emboscada amedrentándolo, ¿no? Que si no colaboraba con los militares, seguía en la cárcel, ¿no? Entonces al campesino no le quedó más remedio que colaborar, y fue así que planificaron una emboscada que consistía tal día, a tal hora, invitarlos a comer, y mientras estén cruzando el río, nosotros los esperamos en la otra orilla del río y ahí los matamos. Vos te vas con una camisa blanca que te distinga del resto de los guerrilleros para no matarte a vos más. Y fue así. Los invitaron, vengan tal día, el 31 de agosto, a comer. A la 1 de la tarde yo los voy a esperar en la orilla del río para hacerlos cruzar y los invito a comer. Los guerrilleros confiados fueron y mientras cruzaban el río son emboscados por los militares. ¿Ya? En este combate mueren 7 en el acto. Tania, que muere después, posteriormente, como les contaba yo, ¿no? Aparentemente ella cae herida y se la lleva a la corriente del río y tiempo después encuentran el cuerpo. Y la traen aquí a Valle Grande, pero no la entierran en este primer lugar, la entierran en el cementerio, ¿no? Lo que le contaba. Las mujeres de Valle Grandina hacen una colecta, compran un cajoncito y la entierran allá. A todos los caídos, guerrilleros caídos durante esta etapa, los traían dentro de la jurisdicción de la provincia de Valle Grande, los traían aquí a este hospital. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de identificarlos, exponerlos ante la prensa mundial y público en general, y posteriormente los hacían desaparecer los cuerpos, ¿ya? En fosas comunes, donde recién 30 años después se supieron dónde estaban estos cuerpos, ¿no? ¿Con qué objetivo los exponían ante la prensa mundial? Para demostrar al mundo que la guerrilla estaba siendo derrotada. Y a la población en general, para demostrar, amedrentar a la población, de que si colaboraban con la guerrilla podían correr esa misma suerte, ¿no? De caer muertos, ¿no? En este pasillo que está aquí, que vamos a pasar por ahí pusieron un grupo numeroso, que era un grupo de 7 guerrilleros, que fueron los que cayeron en la emboscada del Vado de Yeso el 31 de agosto del 67. Esto nomás era el hospital en ese tiempo. Esto nomás era por el portón que hemos llegado. Sí. Y esta parte aquí nomás era. Y después uno entraba por acá y salía para adentro porque la maternidad era allá arriba. O sea que usted cuando usted vino a ver los cuerpos. Claro, niño. ¿Hizo este mismo camino? Claro.
por acá, entraba uno y salía para allá. Y aquí fue lo que lo botaron a los 7 primeros guerrilleros que han llegado muertos en el grupo de Joaquín, aquí lo botaron. Había que entrar con pañuelo porque herían grave uno, tapándose su nariz porque usted grave el olor de alguno. ¿Y usted en ese momento que tenía 9 años sabía un poco qué es lo que estaba pasando? Claro, que ya decían pues los guerrilleros, su barba, su melenota, su barbota. Don Policarpio, ¿cómo está? ¿Está abierto por aquí? Él es don Policarpio Martínez. Yegua de la Vos sos el yegua que hablamos, ¿era? de la higuera, En esa época. Usted vivía en Laura Picacho en esa época, ¿no? Ah, vivía allá, pero ahora vivo aquí. Ahora ya acá, ¿no? todo el tiempo la guerrilla estaba allá, pues. Claro. Pues el 25 de septiembre ya yo hablé con él ya, ¿Sí? en el lugar de Trancamayo. El día 25 que yo los vi pasaron y me preguntaron de una quebrada y me preguntaron si yo sabía si había ejército en Pucaragua, en la higuera. Y yo les dije que no sabía, porque no sabía, yo no vine, no sabía. Este era el camino. Y aquí yo tenía un pozo, un tanque de agua. Ya. Así que yo salí de mi casa, salía recto y yo destapando el pozo cuando escuchaba que venían de llanta. Cuando lo destapo y miro, allá estaban parados 7 hombres. Tenían que pasar por aquí, sí o sí, por ahí era el camino. Y mi casa estaba poquito ahí. Correteé a los perros y lo hice entrar. Y con él, más o menos una media hora hemos charlado con él. Cuando ya bajaba el otro grupo, porque no bajaban así cerca, con distancia venían. Y ahí fue lo que me dijo que el que venía, porque uno venía equipado y tirando una mula cargada, y el otro venía montado en una mula. El que viene montado en ese nuestro jefe, me dijo. Pero ahí no habló directamente con él entonces. No, No. solamente nos saludamos y charlamos, me preguntó si había ejército y si estaba lejos la quebrada, eso me preguntó, eso hablamos con él. Al que llegó a mi casa le invité un plato de comida y un vaso de refresco, pero a los otros nada. Pero ¿sabes qué hice al otro día? Yo me madrugué a regar una papa que tenía y cuando volví de ahí le digo a mi mujer, teníamos harta gallinas, por lo menos unas 300, 500 gallinas había. Le digo, ¿por qué no le llevo unos 3 pollos para que se hagan una comida? Y agarramos solamente 2, los otros ya se escaparon, no pudimos agarrar y me fui con los 2 pollos. Ya no los alcancé, apenas 2 hogatas habían hecho uno así y la otra allá así, que todavía estaba ardiendo el fueguito, los tizones que llamamos los pedazos de leña, ¿no? E igual como en el diario el Che menciona, cuando llegaron a la higuera, no había nadie, silencio total. Entonces ellos llegaron, tomaron sus posiciones, descansaron ahí toda la mañana. Che manda a Coco Peredo a la casa de telegrafista a ver las comunicaciones que había. Los hombres se huyeron, se fueron a las montañas, a las quebradas, y las mujeres encerradas dentro de la casa no salíamos a la calle. ¿Y usted tenía miedo de...? Teníamos muchísimo miedo. Sí, era un lamento terrible, todita la gente, no era fácil. ¿Pero tenía miedo de ellos o de...? Nosotros teníamos miedo que haya un encuentro, un enfrentamiento entre ellos y nos podían matar, como fue aquí en la higuera, que nos podían matar todos. Porque cuando soltaban los tiros era grave el tiroteo. Ellos soltaban morteros, metralladoras. Y así que eso parecía que estaba destrozando los árboles, las piedras. Que nosotros con ese miedo, con ese ruido, nadie salía ni afuera, las puertas bien trancadas. ¿Usted vivía con sus padres en ese Yo momento? vivía con mis padres todavía. Eso, Esos tres. el 26 han El caído 26. allí en la Abra del Batán. Ahí murieron Coco, Miguel y Julio. Un chino, un alto, se escapó. Y el otro grupo estaba aquí en la placita. Eso ya no han podido salir para el lado de Pucará, se han ido por un sendero al Río Grande. Y de ahí lo que los perdieron. Nadie sabía, ellos huellaban todos los días, no los encontraban. Que allá en la quebrada del Churo, Sí. lo dilató ese hombre que se llamaba Pedro Peña, y que vivía en el Chiñal. Había bajado a ver su papa sembrada, y allá abajo solamente vivía la enana, tenía cabras, tenía vacas, tenía chanchos, todo tenía. Ellos le han podido vender las cosas para que se sirvan los guerrilleros. Ese fue el que dilató el día del 7, dilató aquí, dilató a Valderande, y al amanecer al 8 se fue la fuerza a la quebrada del Churro y fue el combate.
De las 8 de la mañana empezaba hasta las 5 de la tarde, cuando ya lo han traído preso al Che y a 2 chinos. Caminando de la quebrada del Churo, esos lo han metido a la escuelita, y ahí lo han tenido, ahí los han matado. Esta es la inana que le ha dado la comida. Esa es la quebrada, esa su casa era de puros horcones, de palo. Ella es la inana, ella es su mamá y este es un guerrillero, ahí en la misma quebrada del Churo. Me mandó el mayor Félix, me dijo que viniera con 10 hombres a llevar a los soldados muertos. Y de esa manera vine yo hasta donde era el combate y donde lo había hecho sentado ahí. Estaba sentado herido de aquí, de bajito de la rodilla, era la herida y corría la sangre por ambos lados, su canilla, pero poco. Había remangado él hasta aquí su pantalón. Sacaba su cigarro Astoria, ponía su pipa y fumaba. Y le digo, buenas tardes, señor, le digo, buenas tardes. Te conozco, ¿no? Sí, le digo, lo único que pudimos hablar ahí, cuando estaba preso. Él me miraba para allá, quería decirme algo, yo igual, pero no nos animábamos ninguno a hablar. Porque 2 soldados le ponían el fusil al pecho y 2 a la espalda. Las autoridades obligaban que tenían que ayudar a alzar y trasladar de un lugar a otro. Venían los caballos colgados, dando en las piedras, en los palos, todas sus manos, trayendo su piel, sus canillas, todo eso, dando en las piedras, en los palos, todo su piel roto. Era así terrible la cosa. Daba pena ver así, muertos y todavía arrastrados, ¿no? Pelados. Yo tenía 27 años. 27 años. Yo tenía 2 hijos ya. Y usted estaba a 39 años. ¿Y luego de eso usted continuó estando preso o cómo fue, digamos? Bueno, ya como, más o menos como esta hora, ya nos dijo un teniente que llevemos 2 soldados muertos. Habían 2 soldados muertos y a mí con un muchacho que bajamos nos ordenó que llevemos el uno y a 2 soldaditos le ordenó que lleven el otro. A la higuera hemos llegado de noche ya, los soldados locos. Pero después, ¿qué hicieron con ustedes? No me dijeron más nada, no me trataron ni me tocaron más de ellos. Como ya vio lo que pasaba, ¿no? Lo que ellos querían era pues que caiga el Che, nomás después ya se olvidaron de todo ya. Porque el mayor Celi me dijo que me iba a mandar a La Paz, a la cárcel, que me seque ahí. Pero no persiguieron ese a la rato gente. me trató de la manera que dio la gana, pero después ya en la tarde nadie me dijo nada. No, el día 8 de octubre era domingo. Yo no estaba dando clases, no. Cayó preso el Che, lo trasladaron en la tarde a la escuela y fue en mi curso donde lo tuvieron esa noche. Y esa noche, digamos, ¿pudo dormir? ¿De dónde que íbamos a dormir? Nosotros no podíamos dormir en nuestras casas. Teníamos que agruparnos a una casa más grande. Toda la gente del lugar sentadita amanecíamos llorando, dobladita ahí. Sí, la primera vez que lo vi cuando entré a conocerlo muy temprano, que era casi oscuro prácticamente. La segunda vez cuando lo han sacado para la foto. La tercera vez cuando me he ingresado porque me hizo llamar. Y la cuarta vez le llevé la comida, ¿no? Igual por pedido fue eso de él. Y la última vez ya cuando él ha estado muerto. Claro, como él estaba rodeado de militares y él no había con quién conversar, él no respondía a las preguntas que le hacían. Y cuando ya dice que entraron unos oficiales a leerle la sentencia, entonces él se desesperó, se puso nervioso y me hizo llamar. Él dijo de que justamente que habían entrado esos oficiales a decirle que era su último deseo. ¿Ya? Entonces él se puso bastante nervioso y quiso él hablarme. Dijo que él les dijo de que no lo maten. Iba a hacer construir nuevas escuelas bien equipadas, caminos carreteros, o sea, tractores para que hagan toda la infraestructura vial y médicos para que atiendan a la gente, porque vio mucha desnutrición, mala dentadura, bocio en la gente. Entonces él dijo que él se comprometía a poner
médicos en la zona para que atiendan a toda la gente que necesitaba. Y se fueron ellos a hacer conocer eso, y en ese momento fue lo que yo entré. Eso él se lo dijo a los militares. Sí, él les dijo a los militares. Y en ese momento, eso fue lo que él me contó a mí. Luego he ido a mi casa, como él dijo que tenía tanta necesidad de comer, y le he traído un poquito así de una sopita, y él se ha servido, así amarrado, así ha comido, y luego me dijo que yo averigüe qué estaban acordando, qué decidían. Y yo me salí ese momento, me he ido y no había a quien preguntar, no había alma nacida, como se dice vulgarmente, a quien preguntar. Y yo tranquilamente ya, mi mamá me pidió que me quede a comer y yo estaba ya un poco preocupada. Empecé a comer cuando ya sonó la descarga ya. Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta. Cerré los ojos y disparé la primera ráfaga. El Che cayó al suelo con las piernas destrozadas. Se contorsionó y comenzó a regar muchísima sangre. Yo recobré el ánimo y disparé la segunda ráfaga. Aquí, esa no era solo ahora. Aquí tenía televisión, ahí estaba el Che Pechonero y aquí estaba el Chimigüey. De ese lado estaba el Che. Sí. De este lado. Mario Terán ejecuta el Che, se ofrecen voluntarios. En ese momento él no sabía, no se daba cuenta de la magnitud de la acción que él tomaba, ¿no? Yo era muchacho, era joven, dice, ¿no? Que no sabía lo que hacía. Él mismo dice, no me di cuenta nada. Quiso ser un héroe, imagínate. Después, posteriormente, en la autopsia que se hizo ya cuando encontraron el cuerpo, tenía 4 impactos de bala. Una herida a bala que fue durante el combate, y después de la ráfaga del ejecutor fueron 2 que le llegó, y después un tiro de gracia que fue el incidente cubano, ¿no? La gente le hacía Félix Ramos, que le tiró un tiro debajo del corazón. Inmediatamente, eso ya es el día 9, lo trasladan en helicóptero y a finales de la tarde ya aquí va llegando al aeropuerto, de ahí lo trasladan en ambulancia aquí, y aquí la enfermera Susana Ocinada de la ciudad trae el cuerpo aquí y ya lo baña, juntamente con la ayuda de otra enfermera, y posteriormente lo llevan a la morgue, que está más adelante. En la morgue ya pasa la noche, el 9 de octubre. Ahí en la morgue ya proceden a hacerle la autopsia y a formalizar el cuerpo del Che. En la autopsia que sacaron los militares decía que bueno, el Che había sido muerto en combate, ¿no? Pero eso no duró más que unas cuantas horas de informe, porque ya empezaron los rumores de que la gente en la guerra lo había visto vivo, ¿no? Al día siguiente, el 10, ya traen aquí el cuerpo, en la mañana hacen una conferencia de prensa, muestran el cuerpo ante la prensa mundial, y en la tarde después ya abren la puerta del hospital para que entre el público en general, entre ellos con la edad que dice que tenía 9 años, ingresaban, ¿no? Estaba aquí el cuerpo del Che, la cabeza acá sobre una camilla, los pies allá, los otros 2 cuerpos aquí, la gente ingresaba en ese sentido. Y salía por acá. Y la gente me criticaba, me decían que yo, cómo me animaba a acercarme a la gente tan peligrosa, con tan mala trayectoria. Yo no era una persona, no tenía nada en mi mano que pueda dañar, no. Era una chica yo que tenía 19 años, yo no podía ofender en nada. Porque años después, en el 69, se reactivó el ELN, que era el nombre con el cual operaban la guerrilla, Ejército de Liberación Nacional, y empezó a matar a varias personas que estuvieron directamente relacionadas con la muerte del Che. Entre ellos el campesino Norato Rojas, ¿no? Que fue el que traicionó al grupo de Joaquín. Lo matan. El gobierno, como recompensa, le da una recompensa económica y le da una vivienda en Santa Cruz,
y tiempo después van los del ELN y lo matan mientras dormía. Bueno, uno que sufre un atentado no logra matarlo es el que era el ministro del Interior de esa época, que se llamaba Antonio Argueda, que este señor fue el que hizo ligar las manos del Che a Fidel. Le han cortado las manos, qué sé yo, media hora antes de llevarlo a enterrar a la fosa común. Le cortaron las manos y le sacaron una mascarilla y eso, ¿no? Eso con el objetivo de llevarlos a La Paz y comprobar 101%, digo yo, de que esas huellas dactilares correspondían al cuerpo del Che, ¿no? Porque ellos pidieron de la Argentina las huellas dactilares del registro civil del Che, ¿no? Entonces querían comprobar eso. Y la mascarilla del Che, es decir, ver igual los rasgos faciales. En esa época el Che era el enemigo número para los Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos querían estar 101%, digo yo, de que todas las estaba pruebas. seguro, ¿no? Este lugar es un sitio de religioso para mucha gente, especialmente aquí en Valle Grande. Hay gente exclusivamente de esa época, hablamos de la gente que está de 70, 80 años, que vienen aquí solo a prender una vela. Y esto, en la última dictadura militar que hubo en el 80, había grandes rumores de que querían venir a derrumbar esto, ¿no? A borrar esto. Entonces, ¿qué hizo la gente aquí? Lo llenó esto de la chala del maíz para esconderlo. Hicieron como un chalero, decían, ¿no? Lo había bajado la leche. No, mamá. Ya cuando hubo, digamos, un momento ya de tranquilidad como el otro día, ya el piloto me llevó 1 litro de formol para que yo pueda desinfectar toda esa sangre que quedó. Había mucho mal olor, la descomposición de los cuerpos, el calor que era bastante fuerte. Entonces el piloto me llevó eso, me obsequió y yo entré con mis alumnos, con algunos niños, porque los demás se ausentaron. Entré a retirar esa sangrecita que quedó ahí y hemos hecho el entierro de esa sangre. Hemos hecho con mis niños, hemos hecho un forado ahí, un montón de, parece que fue sobrantes de adobes que quedaron ahí, así es que quedó como una especie de un horno. Ahí los niños han traído un asadón, han hecho el hueco, ahí hemos sepultado, lo hemos tapado y esa ha sido su sepultura de él, le han hecho su cruz, le han puesto y eso fue ya lo último. Ese es un mural que hizo este artista Mono Savera en el 2003, en el 2004, después sufrió restauraciones, un mural bastante extenso, con bastante significado, y entre lo más interesante es la carta que el Che le deja de pedir a su hijo, una réplica, ¿no? Que el Che tuvo 5 hijos en 2 matrimonios. Crezcan como buenos revolucionarios, estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es todo y cada uno de nosotros solos, no vale nada. Sobre todo ser siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijito. Espero verlos todavía. Un beso grande y un abrazo, papá. Ernesto Che Guevara. Yo me lo sé de memoria, hasta con tanto leerlo.
Y yo nunca me he podido acordar a quién encontré o quién me vino con los pollos que fui y me volví con los pollos sueltos. Ese maldito me vendió. Es el que vendió. Ese me vendió. Ya no dijo que me vino con los pollos, ya dijo que 2 semanas yo de mi casa arriba, hay un cerro, ahí tenía un chaco grande que sembraba maíz. Y me habían calumniado diciendo que yo, ahí los tuve y las 2 semanas les acarreaba víveres y les acarreaba comida. No fue que fue con los pollos ya. 3 soldados llegaron antes que amanezca mi casa. ¿De dónde serían? ¿De dónde sabían dónde yo vivía? Alguien los llevó hasta ahí, un tiche, le digo, ahí su casa. Y se pasó, se volvió el otro. Y yo, pero no le pregunté, ni nunca, no se me venían en esos días. Después un día de eso me pongo a pensar, digo, de cómo han llegado esos carajos de noche aquí a mi casa. Alguien los ha traído. Y alguien me ha vendido. Tengo que saberlo, carajo. Sea quien sea, carajo, que sepa, yo lo mato, carajo. Y tenía la intención de matarlo, sí o sí. Porque dije, carajo, cómo permitió que yo deje mi mujer, mis 2 hijos y vaya donde estaba el combate. Tenía esa idea, pero gracias a Dios que Dios no ha querido que haga otras cosas. Hasta ahorita no he sabido ni media palabra de quién hubiera sido. Ni media palabra. ¿Algún vecino? O un vecino, algún cojudo de eso, que me conocía bien. El 8 de octubre, cuando intentan romper el cerco, se desarrolla el combate, caen 3 prisioneros, entre ellos el Che, mueren 4 guerrilleros y sobreviven 10 en 2 grupos. Un grupo de 4 y otro grupo de 6. Ese grupo de 4, tiempitos, días después, son encontrados en el río mientras descansaba, como contaba el señor, ¿no? Pusieron un mosquitero y estaban descansando y son asesinados. Los otros 6 sobreviven. 6 paralelos salieron hasta la carretera, hasta Matral, y ahí se desarrolla el último combate y muere aquel último señor. Ñato. Tiene una herida de bala en la columna que lo deja totalmente inmovilizado. Los otros 5 escapan. Escapan, avanzan 20 kilómetros más hasta un lugar que se llama San Isidro. Ahí San Isidro, un campesino los ayuda. Inti Peredo agarra y sale a Cochabamba. Y al mes recién, casi al mes, manda a rescatar a sus otros 4 compañeros que había quedado en la comunidad. ¿Cuál fue el rescate? Contrataron un camión con carga de madera con fondo falso, entonces fueron a recogerlo de esa manera. Rumbo por Oruro, Pisiga, ¿no? Que es un paso fronterizo. En Pisiga ya los espera, en el lado chileno ya los espera Salvador Allende, que en esa época era senador socialista, y los lleva a Santiago. En Santiago están un rato, y de ahí, de Santiago, todavía casi 3 meses demoran en llegar hasta La Habana, ¿no? Para despistar obviamente a la CIA y perderles el rastro, lo que hacían ellos era viajar por todos los países de la Europa Oriental. Moscú, Budapest, y así estaban escondidos en embajadas cubanas, ¿no? Despistando. Walter Romero, el que lo calificó de zorro, de astuto, de perverso, ese se encargó de encabezar también para ofenderme. Busqué abogado, pero me dijeron, el abogado me dijo, ¿contra quién? ¿Qué va a hacer usted contra quién? ¿Qué? Déjelo. Y ya usted se metió a eso y ahora pague las consecuencias. Usted se haya encerrado, nadie la veía y no pasaba nada. Usted salió, usted se metió, usted... Después de la guerrilla, el presidente nos ha mandado y nos ha hecho instalar aguas potables en la calle. Después, a los tiempos, ya ahí nos han colocado dentro de las casas. Ha venido el presidente Barriento, ha dejado plata y con ese dinero hemos hecho el camino de aquí hasta el cruce Serrano. Hubo el camino carretero, la gente a ellos no le ha importado ni de vaca, ni de terreno, ni de chancho, ni nada. Se han ido y listo. ¿Y por qué? Porque tenían mucho miedo, los aviones eran todos los días, rodeaban. Y decían, va a venir un avión y no, les va a soltar una bomba y los va a matar. ¿Qué nos decían la gente? No, la gente por eso se ha ido. No hay gente aquí en la higuera, era bien ventudo. Que este muralcito tiene bastante significado, me agrada bastante. Están las mujeres mineras de Bolivia, los zapatistas de México, exactamente, de Honduras, las mujeres sandinistas, las mujeres de Mayo de la Argentina, el estetoscopio que representa al Che,
El Ángel en Bicicleta, que este era un activista que se llamaba Claudio Pocho Lapreti, activista rosarino, que él se dedicaba a atender comedores populares de niños en Rosario. Y en el 2001, cuando empiezan las revueltas en Argentina, entonces los policías lo andaban buscando a él porque él era muy contestatario, digamos, muy crítico. Pocho, lo mataron también para Pocho. Entonces lo van y lo buscan a un comedor popular que él estaba atendiendo y disparan para que él salga. Y él sale y se hace famosa una frase célebre, ¿no? América ¿Qué pasa, hijo de unida. puta? Aquí hay niños comiendo, dice, ¿no? Y ahí le tiran un tiro en el cuello, lo matan, ¿no? Y León Gieco le dedica una canción que se llama precisamente El Ángel en Bicicleta, que es una canción dedicatoria a este muchacho Pocho Lapreti, ¿no? Que murió a 32 años, bastante joven. Por eso los niños, porque él atendía comedores populares de niños, y también la hormiga, ¿no? Que Y eso en el 2001. Sí, 2000. El hambre es un crimen. Exactamente, envuelto en el perfil del Che. El hambre es un crimen. Lo que me falta averiguar si estas iniciales de este libro abierto significan algo. Pero leyéndolas en vertical dice América Unida, ¿no? Pero es posible que las otras palabras tengan algún otro significado, ¿no? Eso me falta averiguar. Por algo lo han puesto en otro libro abierto y más resaltado, digamos.